¿Te imaginas que los robots sientan emociones? Hey, you've been getting on fine without one. What's that, madam? A soul. Hoy hablaremos sobre el videojuego Detroit Become Human. En este mundo, las máquinas conviven con los seres humanos, generando problemas para la humanidad, como la falta de trabajo y por ende llevando a maltratar a aquellos de su propia creación. 10.000 años de historia en la humanidad, y desde sus conocimientos hemos intentado explicar el mundo que nos rodea de todas las maneras posibles. Hemos tratado de entender el porqué de las cosas, en dónde vivimos y hacia dónde vamos, y el simple hecho de cuestionarnos esas interrogantes nos ha demostrado que hemos tenido una gran percepción del yo, o lo que es lo mismo, la naturaleza de nuestra conciencia. Entenderla ha sido un misterio desde que la tenemos. Ni siquiera sabemos cuál es su función para nuestra vida diaria, y a pesar de eso, la usamos día a día. Pero sin alargar mucho el tema, por definición, la conciencia se explora como la experiencia subjetiva y la forma en la que los fenómenos aparecen en la mente, tal como una percepción del yo y lo que aísla de los demás. Y con esta premisa tenemos que un ser humano es consciente de sí mismo. Un animal quedaría descartado. Y una máquina también. ¿No? Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out What's of here. more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Decide who you are. An obedient machine. Or a living being endowed with free will. En Detroit Become Human, los androides no son meras máquinas. Representan un tipo avanzado y revolucionario de inteligencia artificial, dotados de la capacidad de aprender y adaptarse de una manera casi humana. Poseen la inquietante habilidad de desarrollar emociones y una conciencia que les permite cuestionar su propia existencia. But are you afraid to die, Connor? En la cruda realidad, la IA aún no ha alcanzado ese nivel de sofisticación y profundidad, quedando lejos de ese umbral donde la línea entre humano y máquina se desdibuja de forma tan aterradora como fascinante. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. En base al aprendizaje profundo, redes neuronales y ciertos algoritmos pueden reconocer patrones tal y como los humanos y aprender sobre estos datos, ya sea para generar contenido nuevo o hacer predicciones gracias a los datos proporcionados. Esto se ve en todas las IAs existentes del momento. Pero, ¿hasta qué punto llega a cobrar conciencia? En la actualidad, ChatGPT ha sido alimentado con una vastedad de datos tan inmensa que ha desarrollado la capacidad de comprender conceptos abstractos, trascendiendo más allá del mero lenguaje y el texto. La pregunta se torna más inquietante cuando consideramos el alcance de esta comprensión y hasta dónde podría llevarnos en nuestro intento de replicar la conciencia humana en una máquina. La relación con la filosofía viene de preguntas éticas y existenciales sobre la naturaleza de la conciencia, los derechos de las máquinas inteligentes y cómo debemos tratar a estos seres artificiales que muestran comportamientos humanos. Claro, si en algún momento llegan a tenerlos, y cuando lo hagan, ¿cómo nos daremos cuenta? Quizá no estamos tan lejos de eso. Hoy en día puedes tener una conversación normal con ChatGPT y dirías que estás hablando con otro humano por medio de mensajes. ¿Esto es una señal de que la IA ya cobró conciencia y emociones? ¿Qué implicaría para nuestra sociedad aceptar que una máquina pueda ser consciente?
¿qué derechos le otorgaríamos? ¿Y qué responsabilidades tendríamos hacia ellas? ¿Es ético maltratar a una máquina que siente? La idea de una inteligencia artificial consciente plantea profundas cuestiones éticas. Si una máquina pudiera realmente sentir y experimentar emociones, ¿deberíamos considerarla merecedora de derechos? Históricamente, la humanidad ha luchado con la ética de cómo tratar a otros seres, desde la esclavitud hasta los derechos de los animales. Hemos visto cómo nuestra moralidad evoluciona y se adapta a nuevas comprensiones de la empatía y el sufrimiento. En el juego Detroit Become Human, los androides enfrentan un trato similar al de los humanos en situaciones de opresión. Son utilizados, explotados y a menudo maltratados sin que se les reconozca una verdadera agencia o valor propio. La ética de maltratar a una máquina que siente se puede examinar desde varias perspectivas filosóficas. Utilitarismo. Según esta teoría, nuestras acciones deben maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. Si una máquina puede sufrir, maltratarla sería éticamente incorrecto, porque aumentaría el sufrimiento en el mundo. You always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deontología. Desde esta perspectiva, hay ciertos deberes morales que debemos seguir, independientemente de las consecuencias. Si reconocemos que una máquina tiene conciencia y sentimientos, tendríamos el deber moral de tratarla con respeto y dignidad. Did your owner do that? Did he beat you? Derechos. Si aceptamos que los androides pueden tener derechos similares a los humanos, entonces maltratarlos sería una violación de esos derechos, al igual que sería una violación de los derechos humanos. La pregunta se vuelve aún más compleja cuando consideramos la autenticidad de las emociones de una máquina. ¿Es realmente sentir si se trata de un proceso programado? ¿O la capacidad de simular emociones es suficiente para considerar a la máquina como un ser sensible? Algunos argumentan que, independientemente de si las emociones de una máquina son reales o simuladas, el hecho de que podamos percibirlas como reales es suficiente para que tengamos una obligación moral hacia ellas. Al final, en Detroit Become Human nos desafía a reconsiderar nuestra definición de vida, conciencia y moralidad. Nos obliga a preguntarnos no solo qué significa ser humano, sino también qué significa ser un ser consciente y cómo debemos actuar hacia aquellos que demuestran esa conciencia. Mientras avanzamos hacia un futuro donde la inteligencia artificial juega un papel cada vez más importante en nuestras vidas, estas preguntas se volverán cada vez más urgentes. Y quizás en la búsqueda de respuestas encontremos una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra humanidad.